Hola, muy buenas tardes. Qué lindo otro programa con ustedes. Qué bueno que estén de aquel lado. Hoy tenemos un programa lindísimo. No duden en escribirnos. La verdad que nos vamos a meter ahora de lleno en la vida de este gran santo argentino. Si bien todavía no es santo, bueno, el proceso está y ahora ella nos va a contar todo. Pero bueno, primero la quiero presentar a Sari. Ella es Sarita Crito de Eiras. Está casada, tiene 2 hijos, tenés, ¿no? Sí. Tiene 2 hijos, es abogada, es una gran luchadora por la vida y por todo lo que está bien, Sari. Y bueno, y es un honor tenerte acá. Quiero que nos cuentes un poco, Sarita. No sé, ¿cuántos hermanos son? Ella es la hija de Sara, que es la hija más grande de Enrique y yo, ¿no? Claro, Enrique, si hoy viviese, tendría 105 años. Mi mamá vivió con él hasta los 16, que falleció de un cáncer. Eran 9 hermanos. Uno de los hermanos dice que el legado que le dejó su papá era la santidad y cariño. Y mamá lo que más evoca de Enrique es la alegría, ¿no? Dice que es una alegría tan grande, mayor que cualquier animador de fiestas, que no recuerda haber visto esa alegría que él tenía otra vez en su vida. Y esto es porque se lo proponía, ¿no? Lo luchaba, esta alegría desde muy joven quería mostrar que la religión no trae tristeza, sino todo lo contrario, alegría, que es la respuesta para no terminar llena de desilusiones la vida, ¿no? Y Contanos, Ari, sobre eso, ¿no? Hagamos un paréntesis en eso. Porque uno cree que, bueno, esto que vos decís de que él trabajaba para tener esa virtud, ¿no? De la alegría, pero para que no se la relacionara como que con la religión, como que si vos sos religioso, entonces, en su casa, ¿cómo fue su infancia? ¿Sus padres eran creyentes, eran religiosos, eran practicantes? Contanos un poco sobre eso. bueno, su padre era agnóstico, entonces cuando su mamá se enfermó de una gripe y falleció de eso en una semana, en esa época no había antibióticos, le hizo prometer a su marido, Alejandro, que iba a educar a sus 2 hijos de 4 y 6 años en la fe religiosa. Y esa promesa él la cumplió. Los llevó a un sacerdote sacramentino ahí en el Santísimo Sacramento, donde tomó la primera comunión y donde tenía dirección espiritual. Al principio fue una escuela pública, pero luego de un tiempo en Estados Unidos, pupilo, en un colegio católico también, donde tomó la confirmación en Nueva York, fue al colegio La Salle. Es decir, que efectivamente él se preocupó de que recibiera esa formación por más de que él no estaba de acuerdo. La mamá de Enrique, bueno, era muy católica, los padres, los abuelos, estos de Enrique no, y del otro lado tenía un abuelo presbiteriano y la abuela católica. O sea, tenía muchas creencias alrededor, por eso era muy, muy respetuoso de las creencias y de las religiones de los demás, ¿no? Por supuesto que se ponía muy contento si, por ejemplo, si en la Marina encontraba un católico que parece que no era lo habitual, entonces saltaba de alegría y trataba de acercar a tomar la primera comunión a sus compañeros y hacía reuniones para prepararlos, pero estaba rodeado de gente que pensaba muy distinto a él y sin embargo era muy querido por esa gente. Hace poco me comentaban cómo lo quería su papá a él, a pesar de que a veces el papá le escribía que deje las oscuras tinieblas de la edad media intelectual. Y Enrique le contestaba que el estudio de la verdad producía, ¿no? Esta alegría y la duradera. Y por eso era el más alegre de los tripulantes de a bordo, ¿no? Cuando estaba navegando, ¿no? Como que él quería mostrar eh, qué bien que hacía, ¿no? Como ese dicho, ¿no? Si los pícaros supiesen lo bien que hace hacer el bien, lo harían por picardía, ¿no es cierto? Él era plenamente consciente ya desde muy chico de porque su papá le insistía que haga lo mejor, que no sea un mediocre más, que le daba biografías desde Plutarco hasta la actualidad de grandes personalidades, y él se da cuenta que habían terminado con desilusiones sus días y que la respuesta religiosa y la del amor, ¿no? En cariño, por ejemplo, en ese momento a su novia, era lo que traía la felicidad en definitiva. Entonces, él buscaba ahí profundizar, ¿no? Con las lecturas, esta falta de formación que vivía en sus ambientes, todo desde un manual de doctrina social de la Iglesia del cardenal Verdier que encontró en un club en Mar del Plata en unas vacaciones, y él lo llamó como su primera conversión, ¿no? Como que ya se propone ir con todas sus fuerzas a Dios.
Y un año le escribe a abuela, ¿no? Los propósitos para este año son, es necesario hacerse santo, empezar ya. No quería perder ninguna de las gracias, ¿no? Era plenamente consciente que estas ayudas de Dios son más valiosas que todos los bienes terrenos. Por eso en ese ambiente tal vez un poco frívolo y liberal, en esa época, ellos no se dejaban fascinar por la bagatela, como que buscaban esa unión con Dios en una dirección espiritual ya en la Marina. El sacerdote le dice si no había pensado en ser santo, y él dice, ¿no?, que después de rezando el rosario, que estaba muy lejos de ella, pero que lo iba a intentar y con toda su fuerza, ¿no? Y ya empieza un continuo propósito, ¿no?, de poner los medios para esa santidad. Justo ayer hablaba con la presidenta de DAC, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que él fundó más adelante mandando víveres a la Europa de posguerra con otros empresarios. Decía, ¿no?, que este programa de vida que se hacía con abuela para vivir, ¿no?, darle un tiempo determinado a esta religión, que él veía que le daba tiempo al trabajo, a la familia y al deporte, bueno, también a la religión. Entonces se puso como metas la comunión diaria, la misa, el rosario, que eso se lo propuso abuela a Enrique, y a él le encantó esta idea de hacerlo siempre en familia. Decía que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos. Las jaculatorias, que esto, bueno, yo creo que fue una influencia de San Francisco de Sales, que Enrique leía, y además tenía un sacerdote salesiano que le recomendaba esto, ¿no? Como es bien para los que estamos en el mundo, los laicos, él que estaba cada vez más enamorado de su vocación de laica. Estas jaculatorias que mamá cientos de veces lo escuchó decir, que sea lo que Dios quiera, o gracias Dios mío cuando veía una puesta al sol, o algo lindo, o Señor mío y Dios mío, sin ser pesado, ¿no? Con mucha naturalidad. Claramente con una vida que fue como gestándose por él, ¿no? Atravesada por Dios en todo lo que él hacía, se ve. Entonces, pero bueno, uno te escucha y pareciera también como que, bueno, de alguna manera le puede haber surgido como muy natural y muy fácil. Y sin embargo, él tuvo un montón de complicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando él se metió en la Marina, la familia entiendo que no estaba muy de Claro. acuerdo con que él se metiera en la Marina. Y bueno, sin embargo, ¿cómo fue ese proceso? Que él al fin, él decidió meterse igual. O sea, ¿qué es lo que él combatía? Él combatía la comodidad, combatía, Claro, ¿no? ¿Qué quería lograr claro, con no eso? quería ser flojo, quería forjar su carácter. A los 14 años pidió la admisión a la Marina y fue ingresado. Después fue el joven oficial de la Armada Argentina, el más joven de todos en la historia. Y ya desde muy joven entró a la Marina, y todos los chicos se jactaban de sus aventuras sexuales, y Enrique dijo que quería llegar virgen al matrimonio. Esto, bueno, además que rezaba 13 Ave Marías a la noche por la pureza como le había enseñado su madre, lo burlaban todos los compañeros, le hicieron como una especie de bullying, lo pusieron en ese momento, era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo pusieron en Berlín, entre comillas, que no le hablaban durante más de 6 meses. Le rompieron 2 dientes delanteros con una jabonera de metal, y lo patoteaban. Uno de los patoteros, que fue Recaredo Vázquez, me lo contó personalmente acá cerquita, en su casa de San Telmo. Me mostró que tenía colgado un cuadro que se había hecho pintar de Enrique, y me dijo que él era uno de los que los patoteaba con otros compañeros, y que una de esas veces un superior lo miró con desprecio a Recaredo Vázquez, que después fue jefe de la Policía Federal Argentina, y él se dio cuenta de la injusticia que estaba cometiendo, le fue a pedir perdón al superior, ¿no, Enrique? Pero lo empezó a mirar con otros ojos a Enrique. De hecho, lo admiró tanto a este compañero de la Marina, que se hizo pintar un cuadro por su cuñado que pintaba, y lo colgó en su comedor, ¿no? Como que... y después fue buscado, ¿no? Los compañeros estos que se burlaron, que se dan cuenta que este camino que había elegido Enrique, de los principios del Evangelio del Amor, lo llevaban a una, digamos, forma de vivir que ellos deseaban, y le consultaban brutales problemas familiares, lo buscaban, ¿no? Para pedirle consejo de matrimonio. Uno que repetía, que varios contaron, es que no enojarse los dos al mismo tiempo, sino uno cada vez en el matrimonio, ¿no? Para evitar peleas, ¿no? Y esto era muy lindo de Enrique, ¿no? Que ya desde el comienzo del noviazgo le propuso a abuela, en estas cartas de amor, hacerse felices mutuamente. Y decía, ¿no? Si tenemos este mismo fin de la felicidad mutua, no vamos a tener peleas. Y el tiempo que otras parejas lo dedican a pelearse, nosotros lo vamos a dedicar a querernos y a hacer bien a los demás. Y así fue, ¿no?
como que le pregunté a todos sus hijos, ¿se habían recordado pelearse a sus padres? Y todos me dijeron que no. Así que lo lograron, ¿no? Este propósito, que eso ya es impresionante. Abuela decía igual que Enrique se había hecho santo por aguantarla a ella. En estas cartas, sí, en estas cartas de amor que ahora se publicaron en italiano, ¿no? Que recién me acaba de llegar este libro. Es divino ese libro. Una persona que lo conocía, Enrique, las tradujo al italiano y se publicaron en la editorial de Acción Católica. Así que la verdad que lindísimo, lindísimo que estas cartas de amor se puedan difundir, porque lograron ese matrimonio feliz. Abuela decía que habían sido tan felices juntos, que no le cabía la menor duda de que Enrique era santo, ¿no? Algo que rescato de los libros que leí es que él hablaba mucho de que ellos habían planificado, ¿no? Ese casamiento, ese matrimonio, esa familia. Que me trae un poco lo que dice mucho Enrique, ¿cómo se llama? Rojas. Enrique Rojas, justo que te comenté. Bueno, Sí. Enrique Rojas hace mucho hincapié en esto, en que la vida hay que planificarla, ¿no? Para que se pueda vivir a fondo, en el buen sentido, pero con plenitud, ¿no? Y bueno, esto de que él planificó y que todo de alguna manera lo fue pensando, ¿no? Y lo fueron planificando juntos. Bueno, después los resultados que tuvieron, ¿no? Que fueron increíbles y llenos de... O sea, en estas cartas, ¿no? Todo lo que él le transmitía a su novia, le compartía a su novia. Todas estas cosas que vos contaste, que eran un montón de desafíos que él tenía estando a bordo, ¿no? Cierto, tal cual. Porque ¿cada cuánto se veían ellos? Cierto, sí, él tenía como licencias de 10 días, no sé cada cuántos meses, y en esa época de la Segunda Guerra Mundial tenía que navegar bastante, patrullando las costas, y de hecho lo mandaron 3 veces a Ushuaia, una de las veces 5 meses de recién casado, o sea, sí, por eso están todas estas cartas también, bastantes de la época de la Marina, en que se iban contando todas las cosas. Eso era uno de los propósitos, ¿no? Que tenía Enrique, que parece muy lindo para una pareja, para tener esa gran confianza, ¿no? Contarle todas las cosas a Cecilita para liberarse de las preocupaciones materiales y unirse más en Dios, por Dios y para Dios. Y de hecho, desde el comienzo del noviazgo, él cuando rezaba el Padre Nuestro decía: santificado sea tu nombre, y que conjuntos santifiquemos al Señor. O sea, y seamos santificados. Lo pedían, y en el rosario que Cecilia le había propuesto a Enrique rezar, rezaban uno de los misterios, por ejemplo, para ambos ser mansos y humildes de corazón, ¿no? Eso tan necesario, ¿no? Esa humildad que Jesús dijo que era muy importante que le imitemos, que tenía tantas cosas para enseñarnos, decía: sean mansos y humildes, decía Jesús, ¿no? Y entonces ellos lo pedían expresamente, le pedían a Dios su amor. Y hay una de las cartas que más me gusta, que a los 2 años de casados, que Enrique le dice que estaba enamoradísimo de ella, más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Él era consciente, y se lo escribía a abuela, citando también encíclicas, ¿no? De la importancia de este sacramento del matrimonio, las gracias que traía, ¿no? Que se sentía mucho más aplomado luego de casarse. Y eso que les costó también casarse, porque ambos padres decían que eran muy jóvenes, tenían la misma edad para casarse a los 21 años, así que esperaron a los 22, a la mayoría de edad. Tuvieron 2 años de novios. No, Y increíble. Y sí, después, o sea, ellos, cuando él se va, él llega a Nueva York, que le pasa todo eso, digamos, que empieza con lo de a prepararse para bueno, a trabajar en la cristalería y demás. ¿Él ya estaba casado ahí o todavía no? claro, se fueron en realidad lo mandaron de la Marina, Enrique, a estudiar meteorología Mm. en Chicago. Y era la Segunda Guerra Mundial, llegan a Nueva York y el 15 de agosto del 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Enrique ya venía pensando bastante en dejar la Marina para, como decía abuela, buscar horizontes más amplios, ¿no? Y pide la baja el mismo día que termina la Segunda Guerra Mundial. Igual comienza a estudiar ese curso de meteorología, y cuando le dan la baja a las 2 semanas, devuelve los gastos del viaje con su mujer y su hijo más pequeño, a su hijo mayor, perdón, que era pequeño, y ahí a la semana le ofrece a un tío de su mujer sin hijos eh, un puesto en las cristalerías, porque, digamos, no tenía hijos y quería como alguien que se encargue de los trabajadores y la relación con los trabajadores.
Enrique reza, busca la voluntad de Dios y ahí se hace asesorar por un sacerdote de la Juventud Obrera Católica, ahora que va a ser el 1 de mayo, ¿no? El día de San José. Ya de sus comienzos, él piensa en ser obrero y este sacerdote le dice que podía hacer apostolado como empresario entre los empresarios y desde allí mejorar las condiciones de los trabajadores, que si tenía esa oportunidad la tome, y él dice que esos son los inicios del ACDE, ¿no? Que después en realidad nació con la recomendación de que no se desanime ante los fracasos de la fundación por el fundador de la Juventud Obrera Católica, Cardenal Cardín, que había viajado a la Argentina años más tarde, ¿no? Pero bueno, él sigue ese consejo de aceptar este puesto como asistente en las cristalerías y como tenía estas cristalerías un socio en Estados Unidos, en Corning, va y hace una pasantía por los distintos sectores donde se fue capacitando. Ahí nació mi mamá, la segunda de sus hijas, y después de estos meses vuelven a la Argentina, empieza como asistente de planta. Lo que más le gustaba a él era estar con la gente. Decía, así como una madre se planifica más teniendo más hijos, aunque se enfermen, aunque a una le traigan sufrimiento. Él decía que también que el empresario, cuanto más estaba con la gente, aunque traigan problemas para solucionar, es cuanto más se planifica, entonces iba a la fábrica, se ponía el overol, les preguntaba si cobraban el sueldo a tiempo, si estaban bien, se fijaba si tenían calor cerca de los hornos y les ponía heladeras. Siempre estaba pendiente de todos los detalles, ¿no? Y les preguntaba por sus cosas, aprendió los nombres de los más de 3.500 trabajadores. Hizo Carlos Custer, que es un sindicalista que hoy sigue viviendo y da un testimonio muy lindo de Enrique. El año pasado en Berazategui, en la misma fábrica. Es impresionante lo que decía. Decía que tenía como el Espíritu Santo en la cabeza, que a todo, sobre todo escuchaba en las reuniones, que se acordaba, no sé, de que si estaba haciendo su casa que la termine bien, o de su única hija, o por ejemplo, Carlos les pidió, que no tenían dónde juntarse los de Acción Católica de Quilmes, y les dio para hacerse una casilla, una especie de, sí, al lado de la iglesia para que puedan reunirse, y estuvo en el asado de inauguración. Siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás, ¿no? De cómo hacer, más que darles algo, hacer que se den cuenta lo que pueden llegar a hacer, que se realicen, ¿no? De ascender al personal. Abuela a veces decía medio que hacía florecer las cualidades de la gente, que a ella a veces hasta le parecía tonta, ¿no? Pero Enrique veía lo positivo, lo bueno de cada uno. De hecho, tenía un propósito que a mí siempre, yo al principio cuando leí pensé, uy, medio exagerado esto, me parece que acá se fue, pero decía, estimar a los demás como superiores, ¿no? Que después esa frase del Evangelio, de la carta de San Pablo a los Filipenses, está citada en el Evangelio Gaudium de Francisco, ¿no? Cuando habla también de los santos de la puerta al lado, ¿no? Cómo estimar a los demás como superiores, como, bueno, con la dignidad que tienen, que fueron, no sé, digamos, digamos, salvados por la sangre de Jesús, ¿no? Como Enrique lo decía mucho mejor. No, Es impresionante cómo Enrique trataba a la gente con benevolencia, con simpatía, nacía de un continuo propósito, ¿no? De vibrar en la onda de los demás, de esa atención. Mamá dice que era muy chiquitita y tenía una pataleta y se acuerda que su papá se agachó para mirar a los ojos, no sé si lo cuenta después en su testimonio, pero siempre estaba muy atento, con una atención, ahora que está de moda, plena hacia el otro, ¿no? Pero de verdad, sabiendo, ¿no? Lo valiosa que es cada persona. es impresionante. Todo lo que contás es propio de una persona distinta, de una persona muy especial, de un ser humano que claramente valora a cada una de las personas de este mundo como seres únicos, irrepetibles, que tanto está faltando eso ahora, ¿no? La verdad que, bueno, para ir ordenándonos, fuimos viendo todo lo que él tuvo que vivir de chiquito, que bueno, esa carencia de su mamá que murió cuando él era muy chiquito, esa mezcla de religiones de la que él, bueno, claramente eligió, y no solo eligió, sino que además después con su alegría y con su vivencia y su cercanía con Dios fue como de alguna manera contagiando seguramente en su familia, y donde le tocó estar, que en ese caso fue en un barco con un montón bueno, marinos que no compartían en su gran mayoría esa fe en Dios, ese amor por Dios.
Y bueno, y a la par, esta mujer que lo empezó a acompañar y que a través de esas cartas se fueron como enamorando cada vez más, como vos decís, como abriendo sus almas, ¿no? Y poniéndola ya a disposición al servicio a Dios, digamos, ¿no? Para que los preparara para formar una buena familia. Y después este otro desafío que se le presenta, de repente estar en una empresa, en una cristalería que seguramente nunca se imaginó, de este tío de él, y empezar con el querer ser obrero y de repente este sacerdote que seguramente lo fue como acompañando y haciéndole ver que, bueno, podía acompañar mucho a toda esa gente trabajadora desde un lugar quizás hasta incluso mucho más importante, ¿no? Que bueno, para cuidarlos más, para estar más a disposición, más pendiente de cada uno, ¿no? Como empresario. Sari, ¿y cómo, digamos, una vez que, bueno, a mí me encanta recién contaste esto que se bajó para mirarle a los ojos a esa misma altura a tu mamá, ¿no? Pero, ¿cómo era Enrique como padre, ¿no? Enrique padre. Que entiendo que toda esa alegría, las primeras fotos, si estuvieron atentas a todas las fotos que fueron mostrando recién en producción, era gracioso, era como un payaso cuando era chiquito, ¿no? Todo el tiempo riéndose y todo el tiempo haciendo chistes. Lo veías ahí como que asustaba a uno, asustaba al otro, habían videitos también que lo mostraban. ¿Cómo era él como padre, no? Bueno, todos dicen que esta alegría, este cariño, ya desde el desayuno hay testimonios, por ejemplo, mi tío que es sacerdote que vive en África dice que iba y le sacaba una cuchara de su yogur y no protestaba. Y hay una amiga de mamá que había ido a pasar las vacaciones con ellos, dice que le sorprendió cómo Enrique trajo, cuando estaban por ir a desayunar, como un quiz, un tucutucu, y lo puso arriba de la mesa y todos los chicos divertidísimos, con gritos, contentos. Y después se quedó pensando, uno cuando se levanta, quiere nada, ir a desayunar y que nadie lo molesta hasta haber ingerido algún tipo de alimento. Y bueno, y Enrique estaba ya desde el comienzo pensando en nada, en los demás, en los chicos, que los hacía elevar en sus juegos. Los domingos abuela contaba que hacían guerra de almohadonazos y que ella se iba, ¿no? Porque jugaban, dice mamá que nunca sentía tanta adrenalina. Era un juego medio especial porque no era pegarse, sino como que había que darle al otro, no sé cómo era en la oscuridad, y que todos se re divertían, como que no era algo bruto, ¿entendés? Pero es como que decía que siempre estaba buscando. Si los sábados a la tarde, por ejemplo, abuela quería dormir la siesta, descansar, él los llevaba o al aeroparque y les mostraba. A él le hubiese gustado ser piloto, pero su padre no lo dejó. O, no sé, las nubes, el tiempo, o los barcos en el puerto, como que siempre estaba ocupándose de los hijos y haciéndola descansar a abuela y diciéndole que le ayuden a abuela. Y también por supuesto, los domingos era un tiempo de relax, como que no les exigía algún encargo, porque la que tradujo este libro de cartas de amor, Muni, dice que era vecina y entonces la iba a buscar a abuela y le decía, bueno, me sacás una obrera, ¿no? Como que tenían encarguitos cada uno de los 9 hijos los sábados, y para ayudar en la casa, ¿no? Para colaborar y también que los llevaba, por ejemplo, en las vacaciones a correr. Dicen que iba todos los chicos de la playa corriendo atrás de Enrique, como que les enseñaba a respirar. También les enseñaba a nadar, a pasar la rompiente de a uno ahí. Es más, hacía tipo ¿cómo se llama esto? De guardavidas. A veces se salvaba. Hay varios cuentos de varios que sacó. Y por ejemplo, los domingos iban después de misa de 9 en el Pilar con todos a la quinta de Muñiz, donde organizaban partidos de fútbol. De hecho, donaron unos terrenos al Tachito Fútbol Club, y compraban copas y se las daban a los ganadores, invitaban a todos los chicos a la pileta. El Quintero a veces quería poner, ahí aparece el padre de Enrique, ¿no? Algún resquemor por alguno que se portaría medio mal y no, Enrique, todos están bienvenidos. Para él la pobreza pasaba por ahí, ¿no? De ser generoso, de recibir todos los huéspedes, de prestar la casa, de también prestar el auto, que abuela a veces se habrá quejado diciendo, ¿por qué se lo prestas a esta persona que te lo devuelve chocado? Y Enrique decía, bueno, y si no, ¿quién se lo va a prestar? Era muy desprendido de los bienes, y eso que le gustaban las cosas bien hechas, el progreso técnico,
en la fábrica se esmeraba, ¿no? Para que, por ejemplo, si había una manchita en los platos, se solucione el problema y le reconoció a quien lo logró solucionar, no se denegó del mérito, sino que le dio la correspondiente gratificación, ¿no? Como que se da cuenta que había que extender la propiedad privada con precios accesibles de buenos bienes que faciliten el bienestar, ¿no? De bienes que la gente necesita y sin embargo él no se dejaba como fascinar por el último modelo, el último auto, ¿no? Compraba el auto usado, como que siempre a los chicos también les enseñaban la austeridad, ¿no? Para que no vivan, crezcan rodeados de cosas, sino que no tengan como centro a sí mismos, sino a Dios. Estaba muy pendiente, ¿no? De la educación de los chicos, de que Dios es el que hace crecer, pero bueno, los padres podemos podar, por eso leía muchísimo sobre psicología, educación, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias y por eso fue tan querido como padre, ¿no? Era una persona claramente muy especial, un padre muy especial. Si te parece, tenemos un video de Sara, de su hija mayor, la mamá de Sarita, que nos va a compartir algunas cosas. A ver.